qué sucede. Mientras tanto, a ver, muchas veces estas relaciones de amor terminan, por ejemplo, en formar una familia, hijos. Bueno, hay información que tiene que ver con esto porque los últimos datos nos indican que hay una importante baja en la tasa de natalidad, que es de aproximadamente el 30% a nivel nacional, pero se pronuncia mucho en la ciudad de Buenos Aires, porque ese número ya asciende al 40% y se traduce, por ejemplo, en el cierre de algunas maternidades en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que queremos analizar, lo vamos a hacer de la mano de Carlos de Ángelis, él es sociólogo, así que lo saludamos. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, la verdad es que es llamativo, ¿no? Primero, ¿por qué pensás que se da, ¿no? Este número, esta alza tan significativa, ¿no? En la tasa, en la baja de la tasa de natalidad. Sí, está medido desde el 2014, ¿no? Ujú. Es una década, prácticamente, 9 años. No hay un solo fenómeno. Hay, por una parte, una cuestión o sea, es una confluencia de cuestiones. Y quizás hay que analizarlo porque fundamentalmente te arranco por el final. Esto va a traer muchas consecuencias. Dentro de 20 años vamos a empezar a descender los argentinos. Vamos a ver que cada vez somos menos, Claro. lo cual obviamente en un país tan grande y bastante deshabitado tiene sus problemas. Pero hay un fenómeno mundial, que es la baja de natalidad, sobre todo en sectores medios altos. eh, las mujeres, que ha cambiado una época cultural, antes las mujeres priorizaban, había un mandato social que tenía que ser madres jóvenes, 20 años, 25 años, esto se ha extendido y muchas mujeres prefieren no ser madres como, como corresponde a tomar decisiones individuales, ser o no ser, es una decisión de pareja o de la mujer. Y después el fenómeno de la gentrificación juvenil, que es que los jóvenes, y esto ya yendo a la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades de Argentina, abandonan la ciudad. Abandonan Mm, la ciudad por distintos motivos. Una de las cuestiones es el precio de la vivienda, el metro claro. cuadrado. Un país como Argentina no tiene crédito hipotecario, que para acceder a una vivienda hay que pedirle plata a todo el mundo, o que tu familia te herede. Bueno, la ciudad de Buenos Aires está a precios prácticamente internacionales, si uno compara con otras grandes capitales del mundo, incluso con San Pablo, Brasil. Esto Mm. es un fenómeno que se ve en todas partes del mundo también. Donde además, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad turística muy fuerte, se ha llenado de Airbnb o similares, es decir, la gente que alquila tu departamento por día, y esto también aumenta, o sea, son un montón de cosas. Y por otra parte, eh, tenemos crisis permanente, crisis económica. Y me parece que hoy, a diferencia de quizás nuestros abuelos, que se bancaban todas, hoy las familias son más racionales y piensan, podemos tener uno o dos chicos y hacen las cuentas, lo que sale la prepaga, lo que sale la escuela privada, lo que sale mantener un niño, una niña, y dicen, no, posterguémoslo, veamos. Y la Argentina está en un lugar, también podríamos decir hace 10 años, que no arranca, ¿no? Que hace lo que llamamos el serruchito, crece un año, cae al otro año, inflación, este, de evaluaciones, y esa incertidumbre se Carlos, traslada en sí. las familias de tomar decisiones, ¿no? Uno se pone en ese lugar y es muy difícil, sí. Sí, la incertidumbre sin lugar a dudas no hace que uno cuando tiene decisiones. Estaba pensando, digo, también en se cumple un año de la asignación universal por hijo y fue también en algún momento un lugar de debate y de disputa de si eso, ¿no? Si generar una asignación por hijo iba a hacer que las familias deseen o tengan más hijos justamente por una cuestión económica. Creo que en ese sentido este dato de alguna manera revierte ese postulado, ¿no? Que decía como que iba a motivar a tener más hijos simplemente por recibir una asignación. A ver, es una discusión árida esa, ¿no? Porque se juegan muchos prejuicios. Es cierto que algunos sectores muy pobres, los más pobres, la base de la pirámide social,
suele tener más hijos, pero por razones más dramáticas, si se quiere, que por cobrar asignación, que es una miseria total, no cubre la canasta alimentaria, sino porque tienen baja supervivencia de hijos y no tienen, tampoco tienen accesos a anticonceptivos. Es otro Claro. factor también que hay Información. que tomarlo, ¿viste? No es una sola cosa, es esto, es la situación económica solamente, no. Ves un fenómeno mundial, ves un fenómeno local y ves una montaña rusa argentina, por otra Y se parte, da sobre para todo, llegar a nuestra vida. y se da sobre todo como un fenómeno Sí, más por ahí urbano, puede ser, en función de esto que mencionabas de, por ejemplo, gente que deja en este caso la ciudad de Buenos Aires y también teniendo en cuenta que es un fenómeno internacional, tiene que ver con algo más América urbano. Latina está bajando, se calcula que va a empezar a bajar la población de América Latina Y en ese sentido, ¿hay a partir de algún... 2020, Claro, a partir... 2030. ¿A partir de qué dato podríamos preocuparnos, ¿no? Porque quizás en Europa hace unos años había riesgo de envejecimiento, ¿no? Como que había mucha población de mayor edad. Digo, no estamos en esas cifras, ¿no? ¿En qué momento deberíamos quizás encender una alerta? Sí, si alguien va a buscar una oportunidad, va a tener que pensar más en geriátrico que jardines maternales, porque Claro. Buenos Aires particularmente ha envejecido mucho la población. Además se extiende la vida, ¿no? Con lo cual uno ve más gente grande. Es decir, ya ver gente de 80, 85 años, por suerte, no es una rareza. Antes parecía que la vida se acortaba y la Argentina, en ese sentido, tiene expectativas de vida bastante altas. Va con Chile encabezando la lista. Claro. Pero el problema es, bueno, en Europa vos vas por las grandes ciudades, vas por Madrid, no ves un chico ni por casualidad. No hay chicos. Claro. Y si uno mira los países del mundo, los que crecen en población son algunos países asiáticos y África, pero también porque tienen mucha mortalidad. Entonces, son muy pobres y necesitan muchos hijos porque tampoco van a recibir jubilación. Eso no existe en los países más pobres del mundo. Entonces, hay una confluencia de factores y me parece que hay que... La primera cuestión es la que esperamos todos, ¿no? Que el país mejore, que haya una perspectiva, que uno pueda pensar un futuro, que uno Sí, pueda la planificación, crédito, ¿no? Que cuesta un que poco el país vaya planificar a para algún futuro. lado. Hoy el país está el tuntum. Hoy se da el índice de inflación. Da no miedo sabemos cuánto planificar es. a veces. Estamos todo el día así, ¿no? Entonces, es difícil pedirle a una pareja sin recursos o con recursos limitados de la familia, decir, bueno, tenés que tener 3 hijos porque vamos a poblar la Argentina. Es algo Claro. que no se le puede pedir a nadie. Y también ver qué pasa con el sistema de salud, la neonatología, la maternidad temprana. Hay también, quizás pensando en clases medias bajas, que no acceden a prepagas, también aparece incertidumbre ahí, ¿no? Porque digo, tengo un niño, tiene problemas, voy a la salita del barrio y bueno, me parece que hay cosas para hacer, muchas cosas para hacer desde el Estado, pero me parece que el fundamental es poner un rumbo y mirar el país va para ahí. Ahora, Totalmente. como uno ve la gentrificación, también aparecen ciudades nuevas, ciudades con más acceso a la naturaleza, también las familias empiezan a pedir eso. Quizás para mi generación, un poco más grande, nosotros con 4 paredes y un techo estábamos conformes. Hoy hay otras demandas. Claro. Entonces, no sé, Tigre está creciendo, por ejemplo, para poner un ejemplo de una localidad. Sí, es verdad, se que tiene descentraliza mucho más la acceso cosa. a la naturaleza, más seguridad también. Hay, o sea, para una familia tener unos niños también tenés que pensar de dónde van a quedar, donde la madre y el padre trabajan. Sí, y me da intriga se también terminó. pensar en qué pueden decir los números en, no sé, por ejemplo, 5 años, porque hay otro dato que tal vez no lo estamos hablando, pero es que además de la baja de la tasa de natalidad, también hay algo y es el retraso, ¿no? de la maternidad y paternidad, ¿no? Hoy se habla mucho de, por ejemplo, congelar óvulos porque se retrasa más la edad de maternidad y tal vez esos números pueden llegar a impactar en unos 2, 3, 5 años. Tal vez hay mujeres que son madres más tarde de lo que antes solía suceder por los métodos de fertilización asistida que antes no había. Imagino que tal vez esas cosas seguramente empezarán a impactar en un tiempo. CEPAL calcula que hoy en la Argentina es 30 años el promedio.
de maternidad. Hoy una mujer perfectamente a los 45 y hasta un poco más puede ser madre. También un poco lo que decís vos, ¿no? También está la cuestión de congelar óvulos. Aparecen un montón de... Pero eso ya es como mirar con lupa el fenómeno. Y creo que lo principal está en el tema de salud, tema de vivienda. Y bueno, nada, un país con 100% de inflación. Honestamente, es muy difícil planificar, no la vida familiar, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Completamente. Entonces, ahora, la Argentina no puede permitirse como país, como sociedad, que caiga un 30% la tasa de fecundidad, porque es un país enorme, subpoblado, y se nos va a llenar de embarazadas rusas, porque obviamente esto es un fenómeno mundial, que la Argentina es un país despoblado, mientras que países bueno, Brasil hasta Chile tienen mejores tasas de fecundidad. Parece que es un tema que nos va a afectar, porque obviamente necesitamos crecer, necesitamos un crecimiento poblacional. La Argentina tendría que tener 70 millones de habitantes, distribuidos, no todos en AMBA. Estamos lejos. Porque esto también no puede, no es proyectable que todos vamos al mismo lugar, pero es un fenómeno a mirar, porque más que nota de color es un fenómeno a tomar en cuenta, porque vivimos tan al día que estos datos que van más lentos no los miramos. Seguro. Y no, la verdad me parece que lo que son muchos fenómenos y es interesante analizarlo con seriedad y con tranquilidad también, ¿no? Sí, totalmente. Interesantísimo escucharte, te agradecemos mucho por este contacto. Un abrazo a ustedes, que tengan un lindo día. Que tengas